La historia de Led Zeppelin siempre ha sido contada de la misma manera. Jimmy Page, el genio visionario, reunió a 3 músicos talentosos y creó instantáneamente una de las bandas más importantes del rock. Es la narrativa perfecta del líder nato que desde el primer día sabía exactamente lo que estaba haciendo. Pero la verdad es mucho más caótica y fascinante. El futuro guitarrista de Led Zeppelin comenzó como un adolescente de 16 años que entró a los estudios EMI de Londres con una guitarra prestada y grabó en 3 horas el solo de una canción que vendería millones de copias. Durante los siguientes 4 años, Jimmy Page se convirtió en el músico de sesión más solicitado de Inglaterra, tocando en más de 600 grabaciones mientras permanecía totalmente anónimo. No era un líder visionario, era un mercenario musical que sobrevivía proyecto tras proyecto, sin una banda propia, sin reconocimiento, trabajando en las sombras de la industria discográfica. Esta es la verdadera historia de cómo el guitarrista más invisible de Londres se transformó en el arquitecto de una revolución sonora. Pero antes tendría que navegar una amistad tóxica que casi destruye su carrera y heredar los restos humeantes de una banda al borde del colapso y apostar todo a 3 completos desconocidos que cambiarían para siempre la historia del rock. En 1958, en una casa modesta en Epsom, Surrey, un chico de 14 años pasaba 8 horas diarias con una guitarra española barata que su madre le había comprado. Jimmy Page no salía con amigos, no practicaba deportes, solo existían él y las 6 cuerdas de su guitarra. Su obsesión era tal que desarrolló una técnica particular. Ponía el tocadiscos, levantaba la aguja y le regresaba al inicio del solo, una y otra vez, hasta que el disco se rayaba. Así descifró los solos de James Burton, el guitarrista de Ricky Nelson que nadie conocía por su nombre. Para 1963, con apenas 19 años, Page ya era el secreto mejor guardado de los estudios británicos. Los productores lo llamaban cuando necesitaban ese algo especial en una grabación. Tocó en Diamonds de Jet Harris, su primera sesión importante. Después vinieron The Kings, The Who, Van Morrison, hasta Petula Clark y Tom Jones. En los estudios lo apodaban el pequeño Jimmy, por su complexión delgada. Pero cuando tocaba, llenaba la sala. Pero aquí viene lo extraordinario. Mientras grababa para todas esas estrellas, Page desarrollaba en secreto técnicas que nadie usaba. Experimentaba con efectos de sonido caseros, pegaba micrófonos bajo los cojines para crear nuevos sonidos de batería. Y lo más importante, estudiaba obsesivamente cómo funcionaban las consolas de grabación, mientras otros guitarristas solamente tocaban. Jimmy aprendía a producir. Entre 1963 y 1967 participó en cientos de sesiones, ganaba más dinero que muchos músicos famosos. Pero algo lo estaba matando por dentro. No era su música. La conexión entre Page y Beck no fue casualidad. Annetta Beck, hermana mayor de Jeff, que estudiaba en la Escuela de Arte de Sutton, había escuchado sobre un chico delgado y extraño que tocaba una guitarra de una forma bastante extraña en Epsom. Annetta le insistió a su hermano que tenía que conocer a ese chico que tocaba de una forma rara igual que él. Eso fue suficiente para Jeff. Él y Annetta tomaron el autobús a Epsom. Encontraron Miles Road y tocaron la puerta de los Page sin previo aviso. Cuando Jimmy abrió y vio a este chico desaliñado con una guitarra casera que apenas funcionaba, el encuentro fue incómodo. Se midieron mutuamente. ¿Qué escuchas? ¿Qué tocas? Cuando Jimmy le pidió que tocara el solo de My Babe como prueba suprema, Beck lo ejecutó con una precisión que rivalizaba con el mismísimo James Burton. La conexión fue instantánea. Desde ese momento se volvieron inseparables y competidores. Se juntaban cada fin de semana para lo que llamaban un duelo de guitarra. Tocaban los mismos solos de Ricky Nelson, Gene Vincent y Jerry Lee Lewis, pero cada uno intentando superar al otro. Dave Williams, amigo de ambos, decía que era hermoso y aterrador a la vez. Parecía que iban a matarse con las guitarras. Y entonces ocurrió algo que cambiaría sus destinos para siempre. El 16 de mayo de 1966, Page y Beck entraron a los estudios BC con una idea descabellada. Jimmy había estado tocando un ritmo español dramático en su guitarra de 12 cuerdas y Beck improvisó una melodía encima de eso. Necesitaban una sección rítmica y ahí entró Kid Moon de The Who. Pero Moon estaba nervioso, no por la grabación, sino porque Pete Townshend no podía enterarse. The Who estaba al borde de la separación y si Townshend descubría que su baterista estaba grabando con otros músicos, explotaría. Moon llegó al estudio usando gafas oscuras y un gorro de cosaco ruso para que nadie lo reconociera.
Solo tenía 3 horas antes de que los roadies de The Who lo empezaran a buscar. Junto con John Paul Jones en el bajo, grabaron Beck's Bolero. Era la canción más pesada que se había grabado hasta ese momento en Inglaterra. Moon, emocionado a pesar de su paranoia, sugirió formar una banda permanente. Sería genial, bromeó mientras miraban nerviosamente hacia la puerta, y dijo, aunque probablemente se hundiría como un Zeppelin de plomo. Jimmy nunca olvidaría esa frase. Los Yardbirds nacieron como una de las primeras bandas británicas de blues eléctrico, excavando profundamente en el catálogo R&B con versiones agresivas de joyas oscuras como Boom Boom de John Lee Hooker y Baby What's Wrong de Sonny Boy Williamson. Los Yardbirds tenían una forma muy simple pero efectiva. Agarraban canciones de blues que normalmente duraban 2 minutos y medio y las estiraban hasta convertirlas en jams intensos de 6 minutos. Como explicaba Eric Clapton, se atascaban en medio de la canción. El bajo empezaba con un ritmo cortado que iba subiendo de volumen poco a poco, construyendo tensión hasta llegar a un punto máximo y luego bajaba otra vez. Era como tomar una canción conocida y darle una montaña rusa emocional en medio. Pero para febrero de 1965, Clapton había llegado a su límite. Como purista obsesionado con el blues auténtico, no podía soportar que la banda eligiera el pegajoso For Your Love en lugar de una versión más pura del blues como Your One and Only Man de Otis Redding para su sencillo comercial. Para él estaba destruyéndose a sí mismo, así que abandonó la banda justo antes del lanzamiento del sencillo. Para reemplazar a Clapton, los Yardbirds recurrieron primero a Jimmy Page, pero él rechazó la oferta por lealtad hacia Eric y porque le parecía realmente desagradable la forma en que Giorgio Golemsky había manejado la situación. En su lugar, Page recomendó a su amigo Jeff Beck, quien, a pesar de su aspecto descuidado, en su audición de marzo del 65, demostró ser un prodigio con la guitarra. Beck era todo lo contrario al meticuloso Clapton, un experimentador nato que no respetaba la pureza del blues, añadiendo eco durante números reverentes y creando paisajes sonoros extraños. Más de un año después, en junio del 66, cuando el bajista Paul Samuel Smith abandonó la banda abruptamente durante un concierto en Cambridge, Jeff Beck era su guitarrista principal, pero cada vez más errático. La banda necesitaba un salvador, y Jimmy Page estaba ahí esa noche como invitado de Beck. Jimmy finalmente se unió a los Yardbirds, pero sorprendentemente como bajista, creando la extraordinaria situación de tener a 2 guitarristas virtuosos en la misma banda, aunque Page admitía tocar el bajo como guitarra. Durante 3 meses los Yardbirds tuvieron algo único en el rock, Page en el bajo y Beck en la guitarra principal. Pero Jimmy no podía contenerse. Comenzó a tocar líneas de bajo como si fueran solos de guitarra, corriendo por todo el mástil. Beck se quejaba, no puede tocar el bajo ni aunque su vida dependiera de ello. La verdadera locura comenzó cuando Page pasó a la guitarra. Con 2 guitarras principales, los Yardbirds se convirtieron en algo nunca antes visto. Page y Beck no solo tocaban juntos, competían en el escenario. Chris Dreja, miembro de la banda, los describió como pistoleros en un duelo. Cada noche era una batalla épica. Si Jimmy tocaba algo increíble, la cara de Jeff se transformaba, no de admiración, sino de furia competitiva. Jim McCarthy, el baterista, lo resumió. Era fascinante de ver, pero no era sano. La convivencia entre Page y Beck se volvió insostenible rápidamente. Beck era completamente impredecible en el escenario, simplemente incontrolable, según Jimmy. Frecuentemente se desviaba hacia improvisaciones sin sentido que rompían las canciones a la mitad. Mientras Page, veterano de sesiones donde todo estaba pulido y controlado, mantenía disciplina en su forma de tocar, Beck tocaba completamente de improviso, creando una competencia tóxica cada noche. Si Jimmy tocaba algo increíble, Jeff entraba en modo ataque, con una mirada hostil, lo tomaba personal, como si lo hubiera hecho quedar en ridículo, y se clavaba en hacer algo para superar lo que Jimmy había tocado, un pedo muy tóxico. La rivalidad escaló durante 2 giras consecutivas, convirtiendo cada presentación en una batalla real, como la describió Jim McCarthy. Un crítico de New Music Express llegó a escribir que si Beck dejaba de hacer gimnasia con su guitarra, el grupo podría encontrar algo parecido a la música. El colapso final llegó el 29 de octubre de 1966 en Texas, cuando Beck, al final de su paciencia, salió del escenario y destrozó su preciada Les Paul contra una mesa. Horas después, en el aeropuerto de Harlingen, mientras la banda esperaba un vuelo, Beck les dijo que iba a comprar una revista y chicles, pero mandó todo a volar y tomó un avión hacia Los Ángeles para reunirse con su novia, abandonando a Jimmy con todo el trabajo de guitarra a mitad de la gira. Tiempo después, Beck confesaría que esa fue una jugada muy sucia,
pero no había otra salida. Page tuvo que terminar solo tocando las dos partes de las guitarras. Con la salida abrupta de Beck, Jimmy Page finalmente pudo explorar sin restricciones su visión artística. Siguiendo la tradición de la banda de crear sonidos extraños, comenzó a experimentar con una técnica revolucionaria: usar un arco de violín en las cuerdas de una guitarra eléctrica. La idea había surgido platicando con Dave McCallum Sr., un violinista de sesión clásico y padre del actor del Agente de Cipoll. Al principio Page tenía dudas, porque el puente de la guitarra no era arqueado como el de un violín. Aunque Eddie Phillips de The Creation ya había experimentado con esta técnica, Jimmy logró domesticar ese efecto dándole amplitud y textura como contrapunto a los arreglos melódicos. Lo utilizó dramáticamente por primera vez en Tinker Tailor Soldier Sailor, una composición que incorporaba grabaciones de ferry de Staten Island, locomotoras y fuegos artificiales, y en White Summer, un instrumental basado en la canción folk She Moves Through the Fair, que había reformulado para mostrar el efecto desorientador pero hipnotizante de la técnica. Los Yardbirds grabaron canciones como Dazed and Confused y White Summer, donde Page desplegaba esa técnica. Pero la banda se desmoronaba internamente. A pesar de los esfuerzos creativos de Page, los Yardbirds habían perdido su chispa y el impulso de evolucionar. El cantante Keith Relf había desarrollado problemas severos con el alcohol, que bordeaban en la autodestrucción. Jim McCarthy estaba agotado de años de giras brutales, y el cansancio era evidente cada vez que se subían al escenario. El golpe final llegó durante las obligaciones contractuales de junio de 1968. Una última gira por el Medio Oeste y California, seguida de una presentación el 7 de julio en el Houghton Technical College. Cuando surgió una oferta de $5,000 para tocar en el Image Club en Miami Beach, la banda se dividió. Ralph y McCarthy se opusieron. Page y Chris Rea estaban a favor. La discusión se volvió tan acalorada que Peter Grant tuvo que intervenir, redactando una carta en el hotel que oficialmente disolvía a los Yardbirds y otorgaba a Jimmy los derechos del nombre de la banda. Irónicamente, Page se quedó no solo con un legado musical, sino también con fechas ya confirmadas y pagadas en Escandinavia, el punto de partida perfecto para su próxima aventura musical. Page tenía menos de 2 meses para armar una banda completamente nueva, y su primera opción lo rechazó. La búsqueda del cantante perfecto para la nueva banda de Jimmy Page comenzó con Terry Reid, un chavo de voz explosiva que había girado por Estados Unidos con los Yardbirds, Ike Turner y los Rolling Stones. Reid era la opción ideal, joven, carismático y con credenciales sólidas, pero ya tenía compromisos con otros proyectos. Reid le dijo a Peter Grant durante una visita a las oficinas de Rack que conocía a un cantante llamado Robert Plant y a un baterista, John Bonham. El problema era que nadie tenía la información de contacto para ninguno de los dos. Grant comenzó una campaña de telegramas desesperada. Plant los ignoró completamente, convencido de que alguien estaba bromeando con él. La fortuna intervino cuando Reid se topó literalmente con Plant en Londres. Robert había ido a la ciudad con un amigo para grabar un demo para Tony Secunda, manager de los Moody Blues, y le contó del proyecto. El 20 de julio de 1968, Page, Grant y Chris Rea emprendieron el viaje a Birmingham para evaluar a Plant en persona. Lo encontraron actuando en un colegio de formación de maestros en Walsall, con una banda bastante mediocre llamada Obs Twiddle. La audiencia era prácticamente inexistente, solo un puñado de estudiantes borrachos que casi no pelaban a la banda. A Jimmy Page no le gustó nada la música, cobereando rolas de Moby Grave, Jefferson Airplane y Buffalo Springfield, pero Robert Plant era imposible de ignorar. Tenía un encanto único, con movimientos andróginos casi felinos y un control total del escenario. Su voz era aún más impactante, a veces sonaba terrosa e incontrolada, pero también se elevaba hasta un gemido que podía ser desconcertante. Page quedó simultáneamente fascinado y preocupado. Su voz era demasiado buena para no haber sido descubierta. Pensó que debería haber algo mal con él en cuanto a su personalidad, o que tenía que ser muy tóxico trabajar con él. La prueba definitiva llegó cuando Page invitó a Plant a su casa, al oeste de Reading. Jimmy le dijo que llevara sus discos favoritos, queriendo asegurarse de que la química fuera correcta. Esa reunión se convirtió en una revelación mutua. Ambos compartían la misma pasión obsesiva por los mismos maestros del blues. Pasaron la noche escuchando a Muddy Waters, Howlin' Wolf, Robert Johnson y se dieron cuenta que tenían la misma visión de hacia dónde deberían dirigirse
musicalmente hablando. Las ideas de Plant eran frescas y lo emocionaban, confirmando que estaban en la misma onda musical. Durante esa conversación nocturna surgió el nombre de John Bonham. Robert le dijo que nunca había visto a otro baterista tan dinámico. Plant ya había sido testigo de la increíble potencia que Bonham había entregado en el demo de Band of Joy y sabía que sería perfecto para la visión de Page de un sonido de central eléctrica. Por su parte, Jimmy le habló sobre la integración del músico de sesión John Paul Jones. Para completar la sección rítmica, Jimmy ya había asegurado a John Paul Jones como bajista. El 19 de julio de 1968, un día antes de la presentación de Plant en Walsall, Jones había hecho oficial su incorporación después de una conversación casual durante una sesión de grabación con Kid the Groot. John Paul Jones, como Jimmy Page, sufría del malestar típico del músico de sesión y anhelaba tocar en una banda donde pudiera expresarse libremente. Estaba ganando una fortuna tocando en sesiones, pero ya no lo disfrutaba. Su esposa Moe había visto un artículo en la revista Disc sobre la intención de Jimmy de formar una banda a partir de los antiguos Yardbirds y lo alentó a llamarlo. El desafío real era convencer a John Bonham. El baterista tenía un trabajo estable y lucrativo con Tim Rose, un cantautor estadounidense que había sido parte del trío Big Three y ahora actuaba casi exclusivamente en Inglaterra. Joe Cocker también andaba tras los huesos de Bonham, lo que lo colocaba en una posición envidiable. Su esposa Pat se oponía al cambio de banda. Grant afirmó haber enviado al menos 30 telegramas a John al club Three Men in a Boat en Walsall, donde tocaban esa semana. Finalmente, Robert Plant fue enviado como emisario especial a la casa de Bonham para hacer otra propuesta. Jimmy y Grant endulzaron la oferta con un salario fijo que superaba significativamente los ingresos actuales: 25 libras por presentación en el Reino Unido, 50 en Europa y 100 en Estados Unidos. Con la gira escandinava ya confirmada y una gira gringa en desarrollo, eso le garantizaría una suma considerable de dinero. Lo que más atrajo a Bonham fue la compatibilidad musical. Este no sería otra banda de covers de Tim Rose o Joe Cocker, sino canciones originales donde tendría espacio para plasmar su sello. Conocía la excelencia vocal de Robert, las habilidades reales de Jimmy y le aseguraron que John Paul Jones era un músico multitalentoso. Incluso si no tenían éxito, al menos sería un placer tocar en una buena banda. El 12 de agosto de 1968 marcó un momento decisivo en la historia del rock. Los cuatro músicos se reunieron por primera vez en un sótano diminuto en Gerrard Street, Londres, un espacio tan reducido que apenas cabían con sus equipos. No había tiempo para sentirse cómodos, crear vínculos o conocerse mutuamente. Jimmy tenía un sonido en su mente que sabía que los inspiraría, que los haría sentir como si estuvieran creando algo nuevo y sorprendente. Después de algunos movimientos nerviosos y encogimientos de hombros, Jimmy sugirió el clásico rockabilly de Johnny Burnett, Train Kept a Rolling. La transformación fue instantánea y explosiva. Era como si se hubiera roto una represa, con música brotando a torrentes. Demasiado fuerte, pensó Jimmy, pero fantástico. Todo ese poder se unió como algo que daba miedo, pero que tenía que ser así. Convirtieron el alegre ritmo rockabilly de la canción en algo feroz y salvaje. El momento siguió avanzando más rápido, más feroz y sin fisuras, como si todos conocieran su parte y cómo encajaba todo. Para Robert fue simplemente una liberación de energía, que confirmó que habían encontrado algo especial que deberían manejar con cuidado o podrían perderlo. Lo que ocurrió en los siguientes 3 minutos fue tan violento y poderoso que todos en la habitación comenzaron a reír cuando terminaron. La alquimia musical era innegable, pero el proceso de nombramiento sería más complejo. Inicialmente continuaron con The New Yardbirds para cumplir con las fechas comprometidas en Escandinavia, pero una demanda legal de Chris Dreja les prohibió usar el nombre de Yardbirds más allá de esa gira específica. Jimmy sugirió algunas alternativas como The Mad Dogs o The Whoopee Cushion, hasta que Peter Grant recordó una conversación que habían tenido durante las sesiones de la grabación de Beck's Bolero en mayo del 66. Durante esa sesión histórica que había reunido a Jimmy Page, Jeff Beck, Nick Hopkins en el piano y al salvaje Keith Moon de The Who en la batería, ahí surgió la idea de formar un supergrupo. Moon estaba harto de The Who y bromeó sobre las posibilidades de esta nueva formación, pero con su característico sentido del humor negro comentó: "Se hundiría como un Zeppelin de plomo". La imagen irreverente le encantó a Jimmy Page, quien guardó la idea. Cuando Grant la recordó durante la búsqueda del nuevo nombre, Jimmy estuvo de acuerdo inmediatamente, pero Grant no quería la confusión con la pronunciación de lead, así que eliminó la vocal. Led Zeppelin era poco convencional, descarado, tenía personalidad, exactamente lo que necesitaban para una banda que en solo 36 horas de grabación en los estudios Olympic Sound, empezando el 27 de septiembre del 68,
crearía un álbum que reclamaría un nuevo territorio musical y señalaría la dirección hacia donde se movería el rock. Jimmy Page pasó de ser el guitarrista invisible que tocaba para todos a crear una de las bandas más influyentes del rock. Pero aquí está lo más intrigante. Page guardó todas las cintas de sus sesiones como músico anónimo, cientos de horas de grabaciones donde experimenta con técnicas que después usaría en Led Zeppelin siguen en su poder, sin publicar. ¿Cuál crees que fue el momento más decisivo en la formación de Led Zeppelin? ¿La rivalidad con Beck que lo empujó a superarse? ¿O ese momento en el sótano cuando los cuatro tocaron juntos por primera vez? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si quieres conocer qué pasó después con estos cuatro músicos, asegúrate de suscribirte porque esta historia es más salvaje. Y seguramente este otro video te va a gustar.